Hola, buen día queridos suscriptores. Para esta ocasión quiero hablar acerca de uno de esos autores chilenos olvidados, extraviados, perdidos dentro de la historia, de la cronología de nuestra literatura, que sin embargo merece sin duda todo el conocimiento porque vale la pena leerlo. Ya hablamos en alguna ocasión de otro de estos marginados, Hernán Castellano, con su obra Kral, ¿cierto? Pronto hablaré sobre Boris Calderón, sin duda uno de los mejores poetas nacionales, que excursionó mucho en lo que podríamos llamar una literatura tipo gótica, poesía vinculada al sufrimiento, vinculada al amor, vinculada a la muerte, que en algunos casos es muy visceral, es muy fuerte, a veces genera rechazo de ciertas personas, pero de verdad que su poesía es totalmente original, logra hacer de lo temible, de lo oscuro, de lo sórdido, algo bello incluso. Bueno, son autores chilenos que están marginales, siempre se nos habla de los típicos Pablo Neruda, cierto Mistral, Huidobro, eh, cuando mucho hay menciones como a otros escritores, como la Isabel Allende, por supuesto, que es todo un bestseller, eh, y diferentes escritores que ustedes ya conocen, pero la verdad que hay mucho narrador, hay mucho poeta, hay mucho cuentista que ha surgido en territorio nacional y que merece sin duda que los conozcamos, que los leamos. Y bueno, actualmente estoy leyendo un pequeño librito de cuentos de Hernán Poblete Varas, que contiene un relato que me llamó harto la atención. Namura Iluminado se llama el libro, son cuentos, y el relato también se llama Namura Iluminado. La verdad que se lo recomiendo, si es que lo pueden hallar. Namura Iluminado de Hernán Poblete Varas, que era un excelente crítico en el diario El Mercurio, cuando el diario El Mercurio la verdad que valía la pena leer, específicamente, no todo por cierto, pero su cuerpo, arte y letra era formidable. Eh, y bueno, Hernán Poblete Varas mencionó a Lovecraft allá por los años 90 y fue uno de quienes me hicieron saber más de Lovecraft, así que yo estoy muy agradecido a Hernán Poblete Varas. Bueno, les recomiendo este libro, especialmente el relato Namura Iluminado, porque tiene como una tensión de horror, que no sé si podríamos decir que es un relato de horror en sí mismo, para mí sí lo es, posiblemente ni siquiera Hernán Poblete Vara estaría de acuerdo conmigo, pero ustedes que han leído harto horror posiblemente perciban como esa graduación de la tensión que nos lleva finalmente a un grado de horror. Entonces creo que podría ser un interesante relato de horror chileno, poco citado, poco explorado, a pesar que Hernán Poblete Varas, para la gente que está más metida en círculos literarios, especialmente la gente mayor, de 50, 60 años, sin duda lo conocen, no así las nuevas generaciones. Pero este relato, Namura Iluminado, se lo recomiendo. Y bueno, ¿qué nos convoca? Nos convoca en esta ocasión un texto maravilloso, una recopilación de relatos increíbles de Raimundo Chainó. El libro es el que ustedes ven acá, El Ángel Torpe. Este texto fue editado el año 63, 1963, por la editorial universitaria a través de la Sociedad de Escritores de Chile. ¿Ya? De verdad que es increíble, está dentro de las ediciones Alerce que se dedicaron a fomentar la literatura nacional. Solo sabemos pocas cosas de este personaje, Raimundo Chainó, que nació el año 28, estuvo viviendo en otros países, Cuba, Venezuela. En el año 55 obtuvo una mención honrosa en el concurso literario del Mercurio con su cuento Mario y la Mosca, publicado con posterioridad en la revista Extremo Sur. Sus relatos, dice acá, premiados por la Sociedad de Escritores, muestran una personalidad original en las letras de Chile. Imaginativos, dinámicos, vitales, se apoyan en una sorprendente fantasía para iluminar su percepción del mundo real. Bueno, yo voy a ser muy honesto con ustedes. Este texto yo lo conseguí, se lo compré hace 15 años posiblemente, 12 años posiblemente. Una persona que me llevaba libros para mi tienda. Yo tuve una librería física en Providencia con Manuel Montt,
durante 9 años prácticamente, y de repente aparecía gente que te vendía sus propios libros. Y había un caballero que iba muchas veces a ferias de libros, no ferias de libros, a ferias nomás de barrio, y de repente encontraba algunos textos interesantes, y en una ocasión me trajo El Ángel Torpe. Como era una persona ilustrada, él me comentó que este era un libro extraño, que era un libro curioso porque tenía ingredientes fantásticos y era un autor nacional. Bueno, lo compré para mí, o pensé que en algún momento quizás lo podía vender. Me dijo que para él era ciencia ficción. Simplemente yo lo compré, me llamó la atención eso y no lo leí hasta ayer en la noche. La verdad que fue increíble porque tiene 92 páginas y me lo leí, me lo devoré, la verdad, anoche. Yo en general, salvo autores que me gustan mucho, soy como de lectura muy pausada. Es raro que lea un texto completo, bueno, tampoco es un texto gigantesco, son 92 páginas, tampoco pensemos que leí el Quijote de la Mancha en una noche, pero digo eso para mostrarle lo que me provocó, el interés que me generó este texto. Es una recopilación, como señalé, de 6 relatos. 6 relatos de este autor, Raimundo Chainó, creo que así se pronuncia, que nació en Chile el año 28 y que de verdad busqué información en Google y en otras partes y no encontré nada. No sé si hay más textos de él. Lo único que se sabe es que vivió en otros países aparte de Chile, que estuvo metido en la Sociedad de Escritores de Chile, cosas así marginales, pero no hay mucha información. Si alguien la conoce, por favor, postéemela, déjala aquí en los comentarios. Sería interesante ver si escribió otros textos. La verdad que esta es una joya y no estoy mintiendo, no estoy exagerando. Estoy seguro que si Raimundo Chainó hubiera nacido en Francia, Alemania, Estados Unidos posiblemente, o Inglaterra, hubiera sido un autor muy considerado, muy respetado. Aquí casi nadie lo conoce hoy día, entonces hay que rescatarlo, hay que difundirlo. Ojalá que se haga una edición nueva de este texto. ¿Por qué? ¿Por qué tanto aplauso a este texto? Yo que en general como que tiendo a ser un poco más reservado en eso, porque la verdad que me parece que este autor logra lo que la mayoría de los lectores buscamos cuando queremos acercarnos a un libro. Tiene las 3 B, como decimos acá: bueno, bonito, barato. De alguna manera, no sé si barato era el libro, yo lo compré barato en ese momento, pero sí cumple como todas las condiciones que esperamos. Su calidad es bastante buena. Las ideas son sorprendentes, las ideas son geniales. Juega mucho con la ficción, con el surrealismo. Es como una ciencia ficción psicológica, yo podría decir. No la ciencia ficción de las máquinas, la ciencia ficción como de Asimov, de Yo Robot, por ejemplo, sino la ciencia ficción más en la línea de las crónicas marcianas, de Bradbury, y más aún, yo diría que en la línea de Ballard. Ballard, un tremendo escritor. Conocemos casi todo El Imperio del Sol, Crash, pero tiene otras obras que me gustan más, especialmente sus relatos, más que las novelas. Va en la línea de Ballard. Este sería, a mi juicio, como un Ballard chileno. Hay juegos increíbles, por ejemplo, hay un relato de una cuerda que aparece en el desierto, en el cielo del desierto, y va generando incluso como hasta la gente se empieza a acercar y se empieza a poblar esa zona, porque tantos misterios que trae este hecho, que hay una cuerda insólita que está flotando en el aire, un helicóptero se acerca y calcula que tiene, no sé, 30.000 metros de extensión la cuerda, y una serie de locuras de ese tipo. Es impresionante cómo lo narra, ideas que podrían ser la catacumba de ciertos escritores que si se desarrollan mal parecían absurdas, estúpidas. Con este Chainó son brillantes. De verdad que estoy sorprendido, de verdad que vale la pena leerlo. Ojalá lo puedan conseguir, ojalá se reedite. Y veamos un repaso breve así de sus 6 relatos. El Ángel Torpe, que es el que da inicio
al título de este libro. Es un relato de tipo surrealista. Me recuerda bastante a Pedro Prado con su obra Alcino. Tiene un poquito como un guiño a Alcino, otra obra importante dentro de la narrativa chilena. Yo soy fanático de Pedro Prado, es de los escritores que más me interesan acá de los escritores chilenos. El Ángel Torpe tiene un poco como esa idea de un niño que vuela. Se trata en el fondo de un niño poco agraciado, de un niño que tiene problemas de torpeza y que genera eso que le hagan bullying sus compañeros. Pero este niño, a pesar de todo, es feliz y quiere que lo amen. Pero lamentablemente los otros niños, los compañeros, son bastante hostiles y se mofan continuamente de él. Entonces lo tienen que expulsar del colegio porque estaba sufriendo. Entonces lo llevan donde un tío y vive en el campo. Y en el campo empieza a tener una vinculación con la naturaleza y es allí donde él aprende este secreto mágico de volar. No voy a continuar la lectura, no quiero hacer spoiler, pero la verdad que es un relato tierno, macabro. ¿Ya? Es impresionante, El Ángel Torpe. La cuerda, el relato que mencioné, y para mí es un relato magistral. El intruso es un cuento que a mi juicio tiene como... Es una anticipación de Tomás Ligotti, curiosamente tiene como cierto aire que nos recuerda un poco a estos entramados laberínticos de Ligotti, que tienen que ver con el tema de la conciencia, la mente y el horror. Maravilloso, de los que más me gustaron. La rebelión de las manos, otro relato que prefigura a Clive Barker. O sea, ya había un chileno que trató un tema muy parecido a Clive Barker. Clive Barker en La política de las manos, que es un relato que está incluido en sus antologías Sangre, tiene un relato que se parece bastante a este, La rebelión de las manos. De repente empiezan a ocurrir cosas muy inusuales. En las ciudades las manos empiezan como a tomar vida propia, a rebelarse. En algún momento las manos se separan del cuerpo y empiezan a tener autonomía. Eso que está en Clive Barker también está acá escrito el año 63. Mire, fíjense qué buen antecesor de Clive Barker. La Gran Tortuga, un relato que me recordó bastante a Valar, que tiene como esta cosa nostálgica, poética también y de ficción. Y finalmente, Paseo Largo, un relato melancólico de un personaje que tiene como mucho ruido mental y desea ir a una especie de caleta de pescadores, termina como calmando todo este ruido mental, toda esta rumia mental, gracias a la simpleza de la naturaleza y a su comunión con el mar. Con el mar y con la vida de pescador, termina siendo pescador. Pero es bastante bella la prosa, es bastante simple, no es una prosa perfecta quizá, pero podríamos decir que cumple muy bien su función. Quizá me hubiera gustado que fuera un poquito más, quizás como este hombre castellano, de que todo fuera como más prosa poética, me hubiera gustado. Pero es una escritura precisa, no adornada, no exagerada, pero que tiene una poesía en las imágenes más que en la forma de escriturar, aunque escribe bello también, no estoy diciendo que no. Veamos si hay algo que pueda leer, algo que sea como breve, para que conozcan un poco a este autor, o podamos leer quizá alguna parte que creo puede interesarles. Veamos, por ejemplo, La rebelión de las manos. Vamos a leer un pedazo para que entiendan un poco quién es este autor y cómo escribe. Una parte solamente, ¿cierto? Unos párrafos. Todo comenzó de pronto. Los primeros síntomas fueron la creciente torpeza que aquejó a los obreros en las diversas manufacturerías, el alarmante crecimiento del índice de accidentes durante las faenas manuales y el brusco estropear de la caligrafía que todos afectó por igual. Llegó un momento en que escribir una corta nota tomó de 2 a 3 horas. Los expertos telegrafistas, otros capaces de hacer volar sus dedos en la transmisión de mensajes, perdieron su capacidad. El lavado de un par de medias llegó a durar fácilmente
toda una mañana. Está de más recalcar los inconvenientes que esta progresiva atrofia del uso de las manos produjo en la vida ciudadana y campesina. Las vacas se enfermaron y, bramando de dolor, las ubres repletas de leche, sin tener quien las ordeñara, murieron por millares. Súbitamente en aquella zona el ser humano había perdido sin causa visible el uso de las más útiles de todas las partes físicas, de sus partes físicas, las manos. Además, en las personas jóvenes se presentaron punzantes dolores de muñeca que les impedían dormir. La zona donde se declaró el fenómeno recibió rápida atención del gobierno, que envió personal capaz de usar sus manos. El resto de la población llenaba las calles con la perplejidad en los rostros y los brazos estúpidamente colgando a los lados. Este estado de cosas preocupó intensamente a todos, pero mucho más hasta la pesadilla a los grandes accionistas de las industrias que estaban ya paralizadas. O sea, imagínense que las manos empiezan a protestar, están en paro. Los científicos, pese a exhaustivos análisis, no lograron explicarse las causas de tan extraño fenómeno. En esta forma se presentó poco más o menos la rebelión de las manos, que tuvo los más claros síntomas de una compulsiva, aunque razonable, ordenada y lógica insurrección. Bueno, continúa el relato. Es bastante breve, un relato como de 7 páginas más o menos, pero es maravillosa esta rebelión de las manos de la que nos habla Raimundo Chainó en El Ángel Torpe. Son relatos que vale la pena leer, son relatos que vale la pena conseguir. Lástima que estas ediciones hoy día sean escasas, que no sea fácil quizá encontrarlo. Tal vez en Mercado Libre aparezca de vez en cuando, pero yo se los recomiendo obviamente. Uno de los autores olvidados de la literatura chilena, Raimundo Chainó, y que vale de todas maneras la pena rescatarlo. Creo que voy a hacer un video donde hablo un poco de estos escritores olvidados. Ya tenemos 3 al menos, hemos hablado de otros por supuesto. También de Braulio Arena, que siendo un autor mucho más conocido, pero también está bastante silenciado, y que hicimos un video hace poco. De Juan Emar también sería interesante hablar, porque también está como en la línea de estos autores perdidos, olvidados. De Boris Calderón, ¿cierto? También hablaremos en su momento. Y por qué no, de Hernán Poblete Varas. Hay autores chilenos que vale la pena leer, que vale la pena conseguir. Bueno, me despido, espero les den like a este video, que les interesa, lo compartan con amigos que les gusta la buena literatura, especialmente la literatura chilena y la literatura fantástica. También pueden suscribirse a mi canal, también pueden participar de las membresías para acceder a videos exclusivos. Nos vemos, que estén muy bien.